Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a su programa Derecho y Humanidad. Hoy, día 14 de junio del año 2021, y siendo las 16 horas con 2 minutos, damos inicio a tu programa Derecho y Humanidad. Soy el maestro Esteban Silva Morales y hoy me toca presentar un tema muy importante y así también a un querido amigo y estimado maestro que todos ustedes lo conocen y que es conocedor en la materia del tema que hoy se va a hablar. Muy bien, pues el tema que tenemos el día de hoy es a 10 años de la reforma constitucional en cuestión de materia en derechos humanos. Sabemos que se ha hecho reformas y que actualmente pues nuestras leyes también giran en cuanto a esta parte de los derechos humanos. Y para esto tengo el gusto de presentar a todos ustedes y a todas ustedes al maestro Daniel Said Mansur Rodríguez. Maestro, muy buenas tardes. Sea usted bienvenido a su programa Derecho y Humanidad. Estimado maestro Esteban, muchas gracias. Al contrario, pues para mí siempre es un gusto estar aquí con ustedes, siempre es un placer poder hablar de temas tan importantes como el del día de hoy, que efectivamente hace unos 3 días estuvimos y vamos a seguir con varios eventos en diferentes instituciones. Estamos celebrando justamente los 10 años de esta gran reforma que ha tenido un impacto muy importante en nuestro país y en el tema de derechos humanos. Pero lo platicaremos en un momento. En nuestra bienvenida, pues, le doy las gracias por la invitación y, bueno, si me permite por ahí enviar unos saludos, pero no sé si ahorita o más adelante, maestro. Claro que sí, estimado maestro, con todo gusto. Sabe que este es su programa y sabe que usted es bienvenido. Déjeme presentar al maestro, maestro Daniel Said, que ustedes conozcan un poquito de su trayectoria como profesional y así también desde el aspecto como docente y laboral. Les comento, el maestro Daniel cuenta con estudios de licenciatura en Derecho por la Barra Nacional de Abogados, estudios en licenciatura en Psicología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, asimismo con estudios de maestría en Ciencias Penales y Criminalística por la Barra Nacional de Abogados, maestría en Tanatología en el Instituto de Psico-Oncología y actualmente el maestro se encuentra estudiando otra maestría en terapia familiar sistémica en el Instituto Crisol. En su desempeño como docente ha elaborado en el Instituto Universo Milenio, en la Barra Nacional de Abogados y actualmente en el Instituto Mexicano de Estudios Superiores. Les comento también que en su desempeño profesional ha laborado en diversas instituciones como el Poder Judicial de la Federación, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y la Procuraduría General de la República, y actualmente hace 9 años en el Instituto Nacional de las Mujeres, como encargado del módulo de gestión social de este instituto, área que se encarga de la atención a mujeres que viven violencia. Y asimismo pues, tiene diversos diplomados y también uno de ellos es que se encuentra certificado para la atención de los casos de acoso y hostigamiento sexual en la Administración Pública Federal. Asimismo, pues el maestro nos va a estar acompañando el día de hoy precisamente hablando de un tema muy importante sobre el mes de la diversidad sexual y género y mes IMPO y CTTD 2021, que es todo este mes del mes de junio, y también pues, se les hace esa atenta invitación. Recuerden que estamos ahorita viviendo otro momento, necesitamos romper con esos paradigmas que ya actualmente ya no nos funcionan. Y ahorita pues tenemos que cambiar ese pensamiento, esas ideas socialmente, y que eso nos lleve precisamente a generar esa parte de lo que es la inclusión y la solidaridad, la paz y esta parte de la soberanía social, que precisamente es materia del día de hoy en cuestión de los derechos humanos. Y aquí el maestro Daniel Mansur nos va a hablar sobre, ahora sí, los avances que hemos tenido en estos 10 años, qué casos hemos presentado, y más que él, como conocedor, como ustedes ahorita les acabo de mencionar, en esta materia. Adelante, estimado maestro Daniel.
Muchas gracias, maestro Esteban. Repito, gracias por el gran honor de de regresar aquí a su programa, por supuesto. Siempre es un placer saludarte y que estés justamente pues como titular del programa, y todos mis compañeros y compañeras creo que lo han hecho fabuloso. Como segundo punto, me gustaría pues nada más brevemente, como siempre, enviar un fuerte saludo a un ex estudiante mío de la maestría de Derecho Familiar, al maestro Carlos Nieto. Sigue aún con sus dificultades de salud, pero desde aquí un fuerte abrazo, un mensaje claro y contundente de no te rindas, tenemos mucho por delante, y quiero que sepas que siempre la institución en donde tú estudiaste aquí siempre te estará apoyando, siempre te estará abrazando, y queremos que todavía tengas muchos años más de vida para nosotros, y por eso te invito desde aquí a que sigas luchando con ese tratamiento. Saludo también a toda su familia, por supuesto, porque sabemos, usted lo sabe, maestro, como psicólogo usted, como maestro en psicología, lo difícil que es también para la familia. Así que un fuerte abrazo y estamos con ustedes, por supuesto. Ya fuera de mis anuncios, pues nada más igual comentar, maestro, que usted hizo, que estamos con el mes de la diversidad sexual. Pues al ratito tenemos una pequeña conferencia ahí con unos alumnos de maestría y su servidor a las 6 de la tarde, si nos quieren acompañar en un Zoom. Por supuesto que vamos a hablar de temas muy, muy interesantes, pero bueno, hoy quiero hablar de este tema tan importante que tenemos que conmemorar, y que no nada más la escuela justamente le está poniendo en este programa tan importante que tenemos, que es Derecho y Humanidad. La Suprema Corte de Justicia, la Secretaría de Gobernación, la Corte Interamericana, por supuesto, también celebra esto que sucedió hace 10 años. ¿Qué sucedió hace 10 años? Tuvimos una reforma constitucional el 10 de junio de 2011. ¿Qué fue esta reforma? Fue empezar a cambiar nuestro paradigma limitado, que le llamábamos garantías individuales, y pasamos a un paradigma que nos amplía justamente los derechos de todos y todas, y nos abre justamente a hablar de derechos humanos y a hablar de lo que se llaman las convenciones que México ha firmado y ratificado justamente para que puedan tener una aplicabilidad todos los días. Anteriormente, nuestro término de derechos humanos no lo teníamos. Lo tuvimos en algún momento por ahí de nuestras constituciones anteriores, pero se cambió y nos habíamos quedado solamente con el de garantías individuales. Hoy ya no. Hoy, a partir de hace 10 años, podemos hablar de derechos humanos. Y repito, esto nos amplía las posibilidades como persona de una mejor defensa, de obligar a las autoridades justamente a que puedan respetar y valorarlos. Voy a platicar así como muy brevemente qué fue el impacto y en qué artículos vino ese impacto, qué fue lo que se renovó hace 10 años para pensar en qué hemos venido cambiando en estos 10 años. Primero, artículo número 1 de la Constitución, y en su título 1 cambia efectivamente de garantías a derechos humanos, y ahí se abre la posibilidad de empezar a hablar de lo que se llama el bloque de constitucionalidad y convencionalidad. Quiere decir, la Constitución, todos los derechos humanos que encontramos en la Constitución y todas las convenciones que México ha firmado y ratificado están a la par. Están a la par de hacerlas exigibles. Segunda situación muy importante. Por fin, en el artículo 1 tenemos algo que se llama el derecho a la no discriminación, que seguramente en este mes de la diversidad sexual, vamos a ir encontrando muchas cosas hablando de discriminación, pero ya no lo ponen de manera condicional y ya no lo ponen que está prohibido. Esta prohibición no nada más es para las instituciones gubernamentales, locales y federales y municipales, sino también para nosotros como personas. También sabemos que existe un delito de discriminación y sabemos que hay quejas particulares de discriminación. Segunda situación que fue fundamental e importante, y es una de las grandes herramientas hoy en día para la gente que se dedica a juicio de amparo o a la defensa estratégica de derechos humanos. El principio pro persona, así se llama en México, que también viene en el artículo número 1, pero que a nivel internacional se llama pro hominem. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una autoridad tenga que tasar, es decir qué derecho es más importante, qué derecho humano es más importante, o qué derecho en general pudiera ser el que tiene que aplicarse en una persona, siempre va a ser el que más le favorezca a la persona. Este paradigma es muy importante para nosotros,
Porque pensemos en un ejemplo que yo tengo derechos laborales, pero pensemos que en nuestra Ley Federal del Trabajo dice un trabajador va a tener derecho a 15 días de aguinaldo, pero pensemos que en otra ley, específicamente, a lo mejor más específica, a lo mejor pensemos en mi institución, que la ley del Instituto Nacional de las Mujeres, dice los trabajadores de esa institución van a recibir 40 días de salario. Y entonces, cuando yo busque la aplicabilidad o cuando las ciudades busquen la aplicabilidad, tiene que ser la ley que más le favorezca a la persona que se le está buscando este derecho humano. Entonces, mi derecho humano al trabajo y mi derecho ya como trabajador a tener un aguinaldo va a ser específicamente el que más me favorezca. Y eso fue algo que no se dijo gubernamentalmente, pero que tuvimos afortunadamente la posibilidad de que cuando nuestra máxima representante específicamente del país dijo vamos a disminuir y se les va a dar tanto, pues ¿qué creen? Que afortunadamente gracias al principio pro persona, por ahí se promovieron varios juicios de amparo y no tuvo otra más que efectivamente echar para atrás este decreto que quería realizar. ¿Y qué pasó? Que afortunadamente los que trabajamos en ciudades gubernamentales federales pudimos recibir los 40 días de salario, ¿no? Entonces, veamos qué impacto tuvo nuestra reforma de hace 10 años a lo que hoy gobernantes, a lo que hoy autoridades quisieran realizar. ¿Cómo tienen que echar para atrás estas cosas? Y digo, en un efecto jurídico sería nulificar, sería brindar inmunidad a los ciudadanos, ciudadanas, trabajadores, trabajadoras, ¿no? O sea, ese es el impacto del principio pro persona o pro hominem que tenemos. ¿Qué otras cuestiones importantes tuvieron en esta reforma? La modificación al artículo número 3, el artículo que habla de la educación. Pues ahora, ¿qué creen? La educación específicamente tiene que empezar a tener dos cosas muy importantes. Una perspectiva en derechos humanos, es decir, a niveles primaria y secundaria, porque en prepa y universidad ya tenemos materias de derechos humanos, tienen que enseñarnos lo que son los derechos humanos. Ajá. Tienen que empezar a hablarnos de lo que son los derechos humanos, a qué tengo derecho y en muchas de las ocasiones cómo lo puedo hacer valer. Así es, maestro. Qué importante, como dice usted, hablar de derechos humanos. 10 años en los cuales pues todavía nos falta mucho por trascender. Recordemos, como dice usted, ahorita la base, precisamente una de las bases dentro del derecho, es el derecho humano, ¿verdad? Por eso actualmente se dice que nuestro derecho, nuestras leyes, nuestra norma, constituye como un derecho humano y garantista, porque precisamente esas garantías van a generar esa protección a esos derechos humanos. Entonces, ahorita que los alumnos y el público lo sabe de manera general, por eso es importante cumplir con esto que nos menciona usted, porque así es como le vamos a dar un desarrollo, una evolución precisamente al Estado, ¿verdad? Porque el Estado está constituido en la materia de los derechos humanos. Todos estamos ahora sí relacionados. Y ese es el efecto que debe de tener. Ese es yo lo veo así como el cambio de chip, ¿no? De pensamientos que ahora debemos de tener precisamente para generar, pues ahora sí, ese proceso de desarrollo entre nosotros como seres humanos a través precisamente de ese conocimiento, maestro. Muy bien, pues qué interesante, está interesante el tema, pero vamos a un corte, regresamos con ustedes. No se vayan, estamos hablando con el maestro Daniel Said sobre 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Regresamos, no te vayas. Gracias. Ya estamos de regreso en tu programa Derecho y Humanidad. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí con nosotros, disfrutando de este tema del día de hoy, acompañados del maestro Daniel. Voy a hacer comentario, voy a leer sus comentarios. Son muchos, acabo de ver y son muchos. A ver, hasta donde alcancemos a leer, discúlpenme, pero vamos a hacer todo lo posible. Rápidamente. María Candelaria Martínez Flores, excelente tarde. Gracias, maestros Daniel y maestro Esteban, del 18A Sabatino Plantel Tláhuac. Gracias, estimada licenciada María. Oliver Ancona, buenas tardes. Saludos a todos
Generación 25, gracias. Oliver Xochitl Sauno. Generación 21 de Derecho, igual nos envía saludos, maestro Daniel, de la clase de Juicio de Amparo. Muchas gracias. A Letia Cervantes, hola, buenas tardes. Generación 26A, gracias. Luz María León López, hola, buenas tardes, maestros Daniel Mansur, maestro Esteban, es un gusto verlos nuevamente. Pues muchas gracias, gracias. Aquí estamos con ustedes. Marlene Nájera, saludos cordiales, profesores. Muchas gracias, Licenciada Marlene. Aquí viene una pregunta, maestro, de Cecilia Santos. Nos hace una pregunta. Profesor, ¿usted considera que es importante una cuarta reforma constitucional? Ahorita, si quiere, la dejamos ahorita para que conteste. Olga Lidia Rodríguez Gutiérrez. Buenas tardes, saludos. Un tema muy interesante. Gracias, Olga. Creo que se fue un poquito la señal del maestro Esteban. Entonces, ahorita que continúe enviando los saludos, pero brevemente nada más voy a responder la pregunta que amablemente nos hacen en el auditorio y nos dicen justamente si es necesaria hacer una cuarta reforma. Bueno, ya tuvimos la cuarta reforma, hemos tenido muchas reformas, pero hablando del tema de derechos humanos, las reformas han venido específicamente a la ley general, a la ley de amparo específicamente. Ajá. Y esto ha ayudado y ha fortalecido. Hay que recordar que cuando salió nuestra reforma de 2011, a los 3 meses se hizo otra reforma justamente en la ley de amparo, pero nuestra reforma más importante de la ley de amparo fue en 2013. Entonces, 2 años después se fueron acomodando las cosas para que nosotros y nosotros pudiéramos tener efectivamente otro paradigma muy diferente al que hoy tenemos y hoy podamos empezar a hablar de algo que se llama control de convencionalidad, que ya no nada más, bueno, en control de convencionalidad hay 2 puntos. Uno, que se llama control de convencionalidad concentrado y otro que se llama control de convencionalidad difuso. ¿Esto qué quiere decir? Voy a explicar primero el difuso. Hablando justamente de control de convencionalidad difuso, podemos empezar a hablar que es cuando los jueces y juezas, antes de la reforma, no podían conocer de las convenciones internacionales. Es decir, un juez o jueza de lo familiar no podía conocer de la Convención de los Derechos del Niño, porque le impidía justamente el artículo número 133. El artículo 133 de la Constitución nos habla específicamente que quien iba a poder conocer después de convenciones internacionales iba a ser específicamente la cuestión de los jueces y juezas federales. Es decir, teníamos que llegar hasta juicio de amparo, para que pudieran empezar a interpretar lo que son artículos de las convenciones. Y esto era, pues, digamos que en el trajín diario muy complicado y desafortunadamente lo único que nos traía era que nuestra justicia no fuera tan accesible en muchos sentidos. Gracias a la reforma, pues casi cada juez o jueza en materia familiar tiene que checar, revisar y empezar justamente a tratar esta Convención Internacional de los Derechos del Niño como si fuera derecho nacional. Ello nos da la posibilidad de que, por ejemplo, justamente el artículo más importante o el derecho más importante de los niños, niñas y adolescentes, que es específicamente el interés superior del niño, la niña o el adolescente, se tenga casi retomado en casi todos los artículos, en casi todos los juicios, perdón, específicamente en materia familiar. Entonces, esto es algo que nos ha dado la pauta. Ya regresó por ahí el maestro Esteban, nada más acabo de dar de este concepto y regresamos con usted para que siga con la parte de preguntas y saludos, maestro. Y el control concentrado, gracias a ti, maestro, el control concentrado de convencionalidad, podríamos decir que específicamente es donde interviene solamente la justicia, ya sea de la Suprema Corte de Justicia o de los juzgados federales, es decir, a la hora de interpretar un artículo de una convención o un artículo de una constitución donde se tenga un debate, una duda en recurso de revisión, ahí es donde es el control de convencionalidad específicamente o control de constitucionalidad concentrado. Solamente está concentrado para el Fuero Federal. Solamente hay que recordar también algo más. El único que tiene control de convencionalidad sobre la Convención Americana de Derechos Humanos, o mejor conocido como Pacto de San José, ahí sí va a ser
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sale? Cuando hay algún artículo de la Convención Americana que esté en debate, ahí sí la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la que va a tener la facultad, ese control de convencionalidad, ¿sí? Ahora sí, maestro Esteban, por favor, estaba ahí con Gracias, algunas maestro. cuestiones. Ya ve, no, no, las fallas técnicas por aquí. Ya ve que está lloviendo, pero bueno, ya estamos de regreso. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta, maestro, que nos hace Diana Ivonne Luna. Las reformas que se han realizado a la Constitución, ¿ha ido a favor de los gobernados y más enfocado a todos los derechos humanos? Entonces, ¿hacia dónde va más enfocado esta parte de los derechos humanos? Nos hace esta pregunta la compañera Diana Ivonne. Perfecto. Yo pensaría, y desde la práctica diaria, y más a mí que me toca ser una institución, interactuar todos los días, casi cada minuto con los derechos humanos, pensaría que fue más favorecedora para la ciudadanía, ¿no? Y el antecedente más práctico es que a nivel internacional, antes de 2011, traíamos muchísima presión encima, tanto de la OEA como de la ONU. ¿En qué sentido? En el sentido en que le estaban exigiendo a México que realmente pudiera hablar de un programa de derechos humanos, de la perspectiva de derechos humanos, de colocar como punto neural y transversal los derechos humanos, algo que México ni siquiera la palabra como tal la teníamos dotada en nuestra Constitución. Hoy que ya la tenemos dotada en nuestra Constitución es cuando podemos empezar a hablar de las políticas de derechos humanos, de los derechos humanos como tal. Y hay que recordar también que el artículo 1 mete principios y mete obligaciones por parte del Estado para que puedan hacerse mucho más efectivos. Espero eso responda a la pregunta, maestro Esteban. Adelante. Sí, gracias, maestro. Y como usted comenta esto en materia de Estado, precisamente nos incluye a todos, ¿verdad? A todos, dentro del lugar, espacio donde estemos, desde nosotros mismos, la escuela, la familia, el trabajo. De hecho, a estos actores, personajes, tanto que administran como representan toda esta organización política, pues también tienen ahora sí ese objetivo de respetar, ¿verdad? Respetar como autoridades, como servidores públicos, precisamente esta parte del derecho humano. Yo he comentado, maestro, que parte de los objetivos precisamente al ingresar los derechos humanos es precisamente resaltar los que tiene el Estado, ¿verdad? Y yo lo comento con los alumnos siempre, la paz, la solidaridad, la tranquilidad, la democracia, la soberanía, la inclusión, que son valores, ¿verdad? Son valores muy importantes que constituyen para el ser humano y que es importante todos resaltarlo. Yo les digo, para que entremos en esta materia, no en esta cuestión del orden, en esta parte de la disciplina, como ahora sí como Estado, y si lo podemos ver a nivel internacional, pues también, maestro. Entonces, por eso, como ciudadanía, como seres humanos, como profesionistas, en todos los rincones donde precisamente existe un ser humano, se debe de resaltar esta parte del derecho humano, ¿verdad, maestro? Totalmente de acuerdo. De hecho, efectivamente, como usted bien lo dice, maestro, en donde quiera que estemos del país, de nuestro país, ahí tendremos derechos humanos. Y no importando la calidad que tengamos, no importando, como lo dice el artículo número 1 en la discriminación, no importando mi condición de salud, no importando mi raza, ya sea afromexicano, no importa, ya sea que sea una persona migrante, no importa, ya sea una persona con discapacidad, no importa, ya sea una persona que no tenga ninguna de estas excepciones que nos permite darle ninguna condición de sospechosismo para que nos puedan discriminar, no importa. Somos personas y efectivamente, y como tal debemos ser tratados, primero por el gobierno o el Estado mexicano y después por toda la ciudadanía. Porque hay que recordar, y esto hay que dejarlo muy claro, si me lo permites, maestro, que Claro. quien violenta los derechos humanos, hay que recordar que es el Estado. Entonces, siempre que hay una cuestión que dice, no, pues te voy a acusar que me estás violando mis derechos humanos, sí, pero formalmente y jurídicamente es el Estado quien los violenta. Es el Estado el quien tiene esa posición de violentar o transgredir los derechos humanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si alguien en la calle me molesta, no quiere decir que me esté violentando mis derechos humanos jurídicamente. Tal vez fácticamente sí, pero jurídicamente la situación es la siguiente. Yo tengo que acudir ante una autoridad llamada Ministerio Público para que ella me permita justamente gozar un derecho humano que se llama el acceso a la justicia
pueda investigar, pueda mandar llamada a la persona. Si el Ministerio Público no me recibe mi denuncia, no hace investigación, no sigue las formalidades que conocemos de nuestro sistema jurídico penal, ahí es donde me está violentando un derecho humano y contra quien voy a quejarme, contra quien voy a promover todos los mecanismos de protección a los derechos humanos, va a ser en contra de esta autoridad que no está respetando este derecho del acceso a la justicia. Entonces, revisemos desde ahí justamente y pongamos en una posición desde dónde y cómo tengo que empezar a valorar y a tasar los derechos humanos, mis derechos humanos, de las personas que estamos representando, porque justamente gracias a 2011 hablamos de un nuevo paradigma. Cuando hablamos de derechos humanos, el más ideal, a lo mejor, para poderlos defender sería justamente un abogado o una abogada, ¿no? Alguien con estos estudios. Pero aquí se abre el paradigma de 2011 y dice defensores de derechos humanos. No nos da una categoría, es decir, un defensor o defensora de derechos humanos puede ser cualquier persona, ¿eh? Porque hemos tenido aquí en México en movilizaciones sociales a muchos defensores y defensoras de derechos humanos que no forzosamente tienen una profesión de derecho, ¿eh? Pero que sin en cambio, cuando necesitan hacer valer a través de la vía jurídica, van a tener que referirse con nosotros y nosotras para poder fortalecer, para poder justamente retomar estas herramientas del derecho de la mejor manera y hacerlas valer. Uno, si no quieren las instituciones gubernamentales por sí sola, pues tienes a nuestro último recurso, que es el recurso de juicio de amparo, donde un juez federal les diga tienes que hacer, tienes que cumplir y tengas que hacerlo desde esta manera. Y más adelante comentaré algunos casos muy interesantes que tenemos, donde hemos tenido sentencias que han puesto en jaque al Estado mexicano, ¿eh? Pero bueno, lo haremos un poquito más adelante, maestro Esteban. Claro, claro, maestro, eso sí es importante porque como parte del tema son los avances que hemos tenido también en cuestión de materia de derechos humanos en estos 10 años. Esos puntos que usted menciona son importantes, ¿no? Que también el público general, los alumnos, todo esto lo conozcan, porque a veces al derecho humano lo vemos como que, es más, a veces ni conocemos el concepto, a veces no se sabe que existe ese derecho humano y se tiene un pensamiento equivocado de lo que es el derecho humano. Pero esto sí ha venido ganando espacios, como usted le menciona. Entonces sí, me gustaría que ahorita continuáramos con esta parte, ahora sí, del desarrollo del proceso que ha tenido el derecho humano, y no nada más en el derecho, sino en todas las disciplinas y ciencias que también están involucrados precisamente con el derecho humano. Pero bueno, ahorita de regreso lo hablaremos con el maestro Daniel Said, que este día nos acompaña. Vamos a un corte, regresamos con ustedes. No se vayan, sigan acompañándonos y regresamos con ustedes. Este es tu programa Derecho y Humanidad. Ya estamos de regreso con ustedes en su programa Derecho y Humanidad. Estamos dialogando con el maestro Daniel Said sobre el tema a 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Permítanme hacerles una invitación. No sé si ustedes ya conocen precisamente la ropa IMPO. Está a disposición de ustedes la ropa IMPO. Pueden ustedes verla para que nos vistamos de azul. Pueden pasar a cajas y ver todo el diseño en cuestión de ropa, playeras, pants, chamarras, que tiene precisamente nuestra institución, IMPO IMES CTTD, para ustedes, ¿verdad? Entonces, esa es la representatividad y la imagen que nosotros, como parte de esta casa de estudios, tenemos. Entonces, anímense a vestirse de azul y ser parte de la comunidad IMPO IMES CTTD. Maestro, tenemos una pregunta. Esta pregunta está interesante porque es lo que hace un momento yo comentaba, ¿no? Que a veces ese conocimiento sobre el derecho humano a veces recae en una mal comprensión, ¿no? Sobre lo que es el derecho humano. Y aquí la pregunta nos la hace la alumna. Brenda Joana, la mayoría de las personas consideran que los derechos humanos están a favor de los delincuentes, cuando la realidad es que la mala praxis de las autoridades es donde ocurren las detenciones ilegales. Y viene su pregunta de ella, ¿cuál considera usted que podría ser una solución a esta situación?
Una pregunta interesante, ¿no? Porque precisamente, Mucho. sí. Claro, si no hay que preguntar a Florence Cassés, ¿no? ¿Cómo es que pudo salir de aquí y justamente, específicamente, el poder compurgar parte de su pena en el Estado francés, ¿no? Yo diría, efectivamente, es una cuestión que en el derecho penal tenemos. Desafortunadamente, se prestaba mucho la parte de la tortura a la hora de que tenía una persona en flagrancia, ¿no? Entonces, mediante la tortura, lo que hacían era coaccionarlo a que pudiera declararse culpable. Afortunadamente y gracias a la reforma pues, de 2008 que se está aplicando para 2016, el sistema acusatorio, pero también gracias a la reforma específica de 2011, es que ya estos agentes específicamente de policías, ya no les es tan sencillo ya no les es tan sencillo porque digo, todavía lo siguen haciendo desafortunadamente y siempre es importante que nosotros podamos visualizar estas cosas y generar las quejas correspondientes para que en algún punto nos favorezca tanto en la parte del proceso como en la parte de la defensa de los derechos que tiene cualquier persona, ¿no? Hay que recordar que el Estado como tal, y aquí hemos tenido varios programas con otros compañeros y compañeras, maestros y maestras, que la fuerza que tiene el Estado es la fuerza pública, pero ello no le implica justamente no racionalizarla y justamente no invadir la esfera de la persona. Es decir, ¿me pueden someter? Sí, pero no me pueden agredir, no me pueden lesionar, porque si no, entonces automáticamente estaríamos cuadrando un abuso de autoridad como delito y un abuso de poder como violación a derecho humano. Incluso, por supuesto, que ahí podríamos interactuar con esta parte llamada tortura. Ajá. Y la tortura hay que recordar que es algo prohibitivo para los agentes del Estado, llámese desde los que asesoramos como los que justamente en esta parte el sistema policial. Parte de la reforma de 2008 para 2016, también hubo algunas cosas que se implementaron ahí específicamente para la parte de la Secretaría de Seguridad, anteriormente pública, hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y cuando hablamos de la reforma de 2011 en este tema, les obliga a todas aquellas personas que se dedican a la Secretaría, a la Seguridad Pública y Ciudadana, a que justamente antes de hacer una acción llamada tirar un balazo, llamada arrestar, llamada tirar un macanazo o alguna cuestión de estas, puedan valorar justamente que están pegándole a otra persona que es igual que ellos y a la cual deben de proteger. Incluso, por ejemplo, en Francia se debate como en las manifestaciones el por qué los policías, a pesar de los policías de Francia ya no traen balas, digamos, de pólvora, traen balas de goma. Y justamente lo que en Francia están constantemente debatiendo es por qué cuando un policía va a tirar una bala de goma en contra de una persona, por qué lo hace sin pensar justamente en la importancia, la integridad, lo que vale la otra persona socialmente. Ajá. Y creo que esa conciencia nos hace falta aquí en México, es decir, ¿por qué a alguien lo están golpeando? ¿Por qué en Quintana Roo a alguien, una policía la sometió hasta el tal punto de matarla, ¿no? Porque no nada más pasó en Estados Unidos, pasó aquí en México. ¿Por qué? No tendrían por qué hacerlo. Tendrían derecho sí a arrestar, a someter, pero por supuesto que en ellos también a cada momento se está evaluando y se les está profesionalizando. ¿Qué tenemos que hacer como abogados? Contestando y saludos a la maestra Joana, porque está en una maestría, es los que estemos inmersos en el proceso o en esta promoción de defensa a los derechos humanos, visualizar y que se sancione ese servidor público. Independientemente de lo que pase en mi proceso, sancionarlo. Si lo llevamos a la sanción, vamos a empezar a prevenir ese tipo de conductas y que quien quiera hacerlo, que son los policías o los agentes del Estado, porque también hay militares navales y de la Fuerza Aérea, quienes hacen ese tipo de cosas y la Guardia Nacional, lo piense dos veces. Ha sido justamente esta falta de visión por parte de nosotros los juristas de llevarlos hasta la última sanción, porque muchas veces lo que nos interesa es más sacar a la persona que tenemos en una situación penal, que es la sanción a los servidores públicos. Entonces mi invitación es, vámonos a las dos cosas. Es igual de importante esto como el otro, para dejar antecedentes y que esto no se vuelva a repetir, porque a final de cuentas, lo que intentamos justamente ya con el protocolo de Estambul es decir, mira, esto es tortura,
Y si tú lo haces y tenemos el menor indicio, lo que va a pasar es todo este proceso contigo como pasó con tu compañero, ¿no? Creo que ahí es donde nos hace falta, por supuesto, y se está trabajando, porque tengo muchos amigos y amigas en la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal y sé que lo están haciendo porque ellos son los que imparten los cursos. Lo que pasa es que a la hora de que lo adhiere un policía, a la hora de que lo adhiere un servidor público, pues genera dificultad. Así es, maestro. Y de hecho, derivado de esto que dice, en estos 10 años que estamos hablando de los cambios que se han dado en reforma constitucional, se han creado otras leyes. Y una ley que usted ahorita refiere es contra la tortura y tratos inhumanos, ¿no? Una ley, asimismo, que ahora sí respalda a las víctimas, ¿no? Una ley general de víctimas. Asimismo, una ley general internacional, nacional, perdón, una ley nacional sobre ejecución de sentencias en cuestión precisamente todo lo que conlleva a los centros penitenciarios. Entonces, sí se ha tenido avances, sí se tiene este soporte jurídico. A lo mejor aquí, como comentaba la compañera maestra Joana, ¿verdad? Que desafortunadamente esta aplicabilidad que se le da precisamente a las leyes por parte, como dice usted, maestro, de los servidores públicos, de las autoridades, pues no está bien constituido. Desafortunadamente todavía no se ha adaptado esta parte para precisamente darle esta representatividad a las leyes, a lo que nosotros le llamamos esa parte de justicia, ¿verdad? Porque ahora sí todo ser humano quiere justicia, pero muchos están más en su mente la injusticia derivado a esto, por esa mala aplicabilidad, como comentaban ahorita, en cuanto ahora sí a las acciones que se implementan por parte de las autoridades. Y asimismo, pues un conocimiento también de la sociedad, como decía usted, aquí de Estado, ¿no? O sea, completamente del Estado, para poder entonces, ahora sí, coaccionar esta parte, porque si no, estaríamos tanto una como otra precisamente faltando a estos derechos humanos. Entonces, estas leyes que a nivel de las diferentes materias y ramas del derecho se han implementado, son importantes conocerlas, maestro, porque es parte precisamente de ese avance, ¿no? Que nos decía hace un momento, en los 10 años de los derechos humanos representados precisamente y respaldados por la Constitución. Por supuesto, y hay que decirlo que así como evolucionaron para la persona inculpada o imputada, el derecho que más ha crecido actualmente en México a partir de la reforma de 2011 es el derecho victimal, porque efectivamente ahora sí se le da, en ese sentido, una calidad a la víctima. Ahora sí la víctima o las víctimas directas o indirectas pueden participar en el proceso, y no nada más en el proceso, sino ellos también pueden promover juicio de amparo, ellos también pueden quejarse en contra de que las autoridades no están haciendo su trabajo, en contra de que la reparación del daño que pudiera ser solidaria a través del Estado no se está llevando a cabo, ¿sí? Porque la reforma de 2011 lo que permitió también es más adelante crear una ley general de víctimas y un reglamento de la ley general de víctimas, y que que la mayoría de estados de la República actualmente ya cuentan con una ley general de víctimas para cada estado. Y entonces, ¿esto qué hace? Que el Estado se vuelva solidario, responsable, y que digamos que tenemos un feminicidio, tenemos un homicidio, que no encontramos a los responsables, si el Estado ayuda justamente a suplir parte de la indemnización o parte de la reparación del daño, ¿no? En los casos de feminicidio, ya nada más las personas o o los niños que estén en situación de orfandad, tenemos un protocolo específico, el cual permite que el niño reciba o la niña reciba una beca, que reciba atención psicológica. Incluso estamos todavía pugnando que metan la tanatológica, ¿no? Que eso sería fundamental, incluso institucionalmente. Y después que pueda recibir también una cuestión de canasta básica, becas, ya no nada más escolares, sino becas económicas para la familia que lo está viendo, que pueda recibir atención médica gratuita. O sea, hay muchísimas cosas, ¿no? Ahí que nos ha aportado esta reforma de 2011. Sí, sí, como dice usted, institucionalmente, como dice los reglamentos, las leyes, ¿no? Los protocolos que precisamente se han instaurado dentro y fuera de las instituciones, a tal grado que ahora vemos cualquier institución así pública, pues vemos que al personal precisamente que labora ahí se le está capacitando en cuestión de materia de derechos humanos, porque es importante dar ese seguimiento, esta continuidad, como lo menciona usted, maestro. Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos. No te vayas.
Este es tu programa, Derecho y Humanidad. Regresamos. Gracias. Ya estamos de regreso en tu programa Derecho y Humanidad. Vamos a dar lectura rápidamente de algunos saludos que ustedes, el público en general, nos han enviado y muchas gracias, agradecidos por esa labor que ustedes hacen en estar ahora sí mirándonos como parte precisamente de todo este conocimiento. Bueno, Richard nos envía saludos, asimismo Olga Fonseca, Cinti Calzada, Generación 26A, igual nos envía saludos. Aquí ella nos pregunta qué avances sobre nuestra Constitución se han presentado. Bueno, es los que ahorita hemos ido mencionando y muchos más. Ahorita el maestro nos va a seguir comentando. Mari LB, igual, saludos de la licenciatura, igual aquí en Trabajo Social, Generación 23. Esther Lazano, igual, de la Generación 23, muchas gracias. Naima Guzmán, igual, Generación 18. Connie González, Generación 26 de Derecho. Pérez B, saludos, maestro Daniel Masur, excelente exposición. Generación 21, muchas gracias. Olga Sosa, saludos, Generación 21, Montevideo de Derecho. Home Teocl, buenas tardes, saludos, Generación 18 de la licenciatura en Derecho. Mera Neria, igual, Generación 18 de la licenciatura en Derecho. Olga Fonseca, Generación 18 del plantel Montevideo, Derecho. Felicidades, maestro Mansur, saludos. Y bueno, y tenemos muchos más saludos. En verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que nos las pasaríamos más tiempo y no alcanzamos a leer estos saludos, pero los vamos a leer y el maestro y un servidor se los vamos a contestar ya sea por Facebook o YouTube. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar seguimiento a esta parte, maestro, sobre estos avances. ¿Qué otros avances los comentaba hace un momento se han tenido, maestro? Por supuesto. Primero, repito, como la parte de que estamos empezando a entrar en una cultura de derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que en todos los sitios gubernamentales empezamos a promover los derechos humanos. ¿Y qué es promoverlos? No nada más es poner un cartelón en las instituciones gubernamentales, sino empezar a implementar justamente esta materia llamada derechos humanos. Es decir, que cada servidor y servidora pública lo puedan hacer parte de su vida y que no nada más lo podamos decir, es que tenemos derechos humanos y que solamente sea un bonito discurso, sino que aquí la gran responsabilidad justamente es que lo podamos hacer una rema en la vida jurídica, y la rema en la vida jurídica va a ser sabiendo que ya tenemos dos posiciones. Una, que es la posición para respetar los derechos humanos desde la vía administrativa. ¿Qué quiere decir? Tenemos instituciones fortalecidas como CNDH, donde podemos formular quejas. Tenemos las comisiones de derechos humanos de los estados, quien cada vez empiezan a meterse en más temas relacionados a una defensa estratégica de derechos humanos, porque ya no nada más es la clásica queja en contra de alguna situación que es muy visible. No, hoy, por ejemplo, les puedo decir, y me siento muy orgulloso de la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí, porque y lo hablo desde la institución de trabajo, porque lo hablo en un concurso que específicamente, y así le llaman concurso, para dar placas de taxi en San Luis Potosí, y donde solamente se visualizaba que las personas que quisieran placas de taxi tuvieran la posibilidad de tener ya trabajando 2 o 3 años en esta cuestión que se le llama así, no lo digo yo, lo dice así, la ruleteada. Interactuó, y esa convocatoria que hizo San Luis Potosí hace 3 años, la echó para abajo la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí, porque les dijo, le hace falta perspectiva de género, porque los únicos que regularmente manejan transporte público son los hombres. Y entonces, al hacer esto, la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí echaron para atrás esa convocatoria y tuvieron que sacar una nueva que tuviera perspectiva de género. Y entonces dijeron, perfecto, quien no cumpliera este requisito podríamos retomar de manera diferente, y de ninguna mujer que iba a tener derecho a esas placas, alrededor de 300 placas que fueron las que se repartieron como concesión,
alrededor de 70 mujeres pudieron acceder a esas placas. Y esto es ver justamente los derechos humanos de una manera diferente, no nada más de pelear jurídicamente, sino también visualizar que ahí nos estaba retomando la perspectiva de género y de qué manera nos estaba retomando. Y entonces, un derecho al trabajo, un derecho a participar dentro de la vida política, porque no nada más es política cuando hablamos de partidos políticos, sino la vida política también puede ser interactuar en los programas que se bajan desde los gobiernos, le permitió justamente a 70 mujeres acceder a esto y posicionarse en otro punto. Entonces, ¿desde dónde lo podemos observar? Yo sé que ya casi vamos a ir finalizando, pero quisiera comentarles lo siguiente. ¿Cuáles han sido nuestros grandes avances? Tenemos que medirlos a nivel sentencias. El día de hoy, ya por los tiempos, solamente me van a platicar de 2 casos. Un caso muy famoso llamado Mininuma. Es decir, este caso, ustedes lo pueden buscar por internet, es un caso donde en una comunidad, digamos, con etnias, se le obliga al Estado, porque aquí lo litigaron mucho tiempo y muchos años, una asociación civil específicamente en un poblado específicamente de México. Lo dejo intrigado para que lo vayan a buscar. Y más quienes son mis alumnos y alumnos que tienen que hacer análisis jurídico, pues tienen que buscar este caso. Pero el caso aquí obliga al Estado mexicano a crear un hospital y echarlo a funcionar dentro de una comunidad. Aquí podemos visualizar que se empieza a darle fortalecimiento a lo que llamamos los derechos DESCA, los derechos económicos, sociales y culturales. Esto justamente lo que hace es fortalecer que ya no nada más es lo que dejas de hacer Estado, sino lo que te voy a obligar a hacer, lo que tienes que hacer cuando estás incumpliendo el derecho a la salud. A contraparte, tuviste que crear un sistema de salud en esa población. Esto es uno de nuestros grandes avances. Ahora, otro que nos tocó y que nos pegaron indirectamente aquí a la institución es el caso de Irene. El caso de Irene es un caso de negligencia médica por parte del IMSS. Sé que esto les va a sonar raro. No quiero pegar a ninguna institución, pero bueno. Aquí, ¿qué pasa? Esta mujer iba a dar a luz a un hijo, se les pasa la anestesia, la esterilizan forzadamente y justamente Irene se queda, no recuerdo si 7 u 8 años, en estado de coma. Pero la familia tuvo que estar peleando, 1, la negligencia médica, 2, la esterilización forzada, 3, porque durante todo el tiempo que estuvo ya en coma, Irene perdió a su familia, o sea, perdió a su pareja. Irene perdió tiempo con su hijo. Irene tuvo que pedir apoyo, tuvo que pedir crédito a su familia prestados, su familia tuvo que dedicarse al 100% a ser su enfermera. ¿Qué pasa? Que de primer momento no se clasifica el delito específicamente de negligencia médica, pero cuando se llevó a juicio de amparo y se visualizaron la violación a los derechos de Irene como persona, como derecho habiente, como el derecho a la salud, como el derecho a la familia, como el derecho a disfrutar con sus hijos, con su hijo, específicamente su proyecto de vida, que ese es el punto más importante. ¿Qué creen que pasó? Que hubo un juez de Oaxaca que sanciona al Estado mexicano y nos dice a las instituciones gubernamentales, ¿qué crees? Que como tú te enteraste por la razón que haya sido y no interactuaste, ahora te vamos a obligar a que hagas lo siguiente. CEP tuvo que, bueno, primero al IMSS, que se le diera toda la atención que ella necesitara de por vida. Segundo, que se le diera una indemnización por parte del IMSS. Tercero, que tuvieran específicamente una beca en CEP para el hijo hasta que concretara estudios de licenciatura, que se indemnizara a las familias, esto por parte del gobierno de Oaxaca, que se indemnizara a las familias, a la familia, al papá, a la mamá, a los hermanos que estuvieron cuidando durante 8 años, que se les pagara un servicio como de 24 horas, que se indemnizara a esta Irene por los años que había dejado, porque ella tenía un trabajo, por los años que ella había dejado de percibir ese trabajo, que se le indemnizara. Nos pidieron como instituciones, a CNDH, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a las mujeres, que pudiéramos generar una mesa de trabajo colectiva para ver qué más podría ser favorecedora para Irene
y ya nada más como para cerrar, porque ya sé que ya estamos en los últimos minutos, se obligó al Congreso del Estado de Oaxaca que tipificara el delito específicamente de esterilización forzada. Y así es que Oaxaca, afortunadamente, ya tiene el delito de esterilización forzada. Esto es una defensa, esta sentencia, y que también aparte hizo recomendaciones NDH específicamente sobre el tema, y que también lo pueden encontrar en internet, obsérvenla y vean estas sentencias que les llamamos integrales, que solamente las hayamos visto en el sistema interamericano por la Corte Interamericana cuando se les ha hecho al Estado mexicano. Hoy en día, jueces y juezas en juicio de amparo ya las empezamos a tomar de manera más común. Ya empiezan a visualizar que no nada más se violentó un derecho, sino se violentaron un derecho humano y otros que van anexos a este. Y que esta sentencia, por ejemplo, las dos que les comento específicamente, nos dan pauta de que nuestra reforma de 2011 por fin empieza a ser una reforma integral para cada persona, y que no nada más se ve a la persona como de, te caíste y fue culpa nuestra, pues con un curita te parchamos, con un curita te curamos. No, ahora vas a tener que ir más allá, más allá, más allá. Y esa es la gran exigencia que tenemos el día de hoy. Uno, como responsables y operadores del derecho, y esto hablo desde los estudiantes y estudiantes que están ahí viéndonos el día de hoy, y no nada más a los de derecho, sino a los de psicología, a los de trabajo social, a todos los que estamos inmersos en esto. Dos, a los operadores de justicia, que ya no les va a ser tan accesible, y a las instituciones, porque hoy tenemos otro paradigma diferente. Faltaron muchísimas cosas. De antemano pido una disculpa porque el tema es demasiado amplio. Imagínense, la Suprema Corte de Justicia ha hecho 20 conferencias en este ínter, y nosotros pues estamos haciendo un programa de 1 hora. Entonces, bueno, me parece que es un tema muy apasionante. Es un tema que pues en otros momentos iremos derivando, pero que también en este mes justamente de la diversidad sexual, muchos y muchas de mis compañeros y compañeras están tocando estos temas. Entonces, a quien le interese, ahí está este tema, va a estar durante todo el mes. Y quien guste, maestro, nada más para cerrar mi participación, aparte de agradecer el espacio, aparte de agradecer hablar de un tema tan apasionante y que, bueno, nos falta muchísimo, ¿no? Imagínense, la Suprema Corte de Justicia sacó un diplomado que vamos a hacer algo así de 6 meses tomándolo. Entonces, imagínense toda la gama de cosas que hay por hablar de este tema, de esta reforma, de esta simple reforma, que afortunadamente nos da un paradigma más favorecedor para las personas. 6 de la tarde, tenemos ahí una cita a quien le guste el tema de violencia y de derechos de la población LGBTIQ. Ahí estamos justamente para dar esa conferencia. Maestro Esteban, muchas gracias de antemano. Un placer haber estado aquí en el programa, contigo, por supuesto. Señor decano, gracias, y repito mi saludo y mi agradecimiento por la oportunidad que nos dan las autoridades de la institución. No, es un honor, maestro, tenerlo aquí con nosotros. Un placer por ahora sí impartir todo este conocimiento. Sabemos, como dice usted, que todavía queda más por saber. Esto no es nada a comparación de lo que es toda esta totalidad de lo que son los derechos humanos. Y yo ahorita estaba pensando, para darle un seguimiento, yo creo que vamos a hacer una segunda parte precisamente de este programa, porque sí es interesante que todas las personas estemos conscientes lo que precisamente significa el derecho humano, los avances que se han tenido, que todavía nos falta mucho, pero va a depender de nosotros, como decía usted, de nosotros como Estado, que en realidad le demos y vayamos aclarando todas estas preguntas, ¿no? que se hacen, o estas dudas, que derivado de esto precisamente se cometen estas violaciones al propio ser humano. Entonces, vamos a seguir trabajando este tema, maestro, si usted me lo permite. Yo creo que para el siguiente mes vamos a hacer un espacio para que así mismo no perdamos de vista esta parte de lo que es los derechos humanos y de los avances que se han tenido en estos 10 años. Muy bien, maestro, pues le agradezco mucho, y sin despedirme, quiero invitarlos a todos ustedes el siguiente lunes, un programa muy interesante con el tema protector, se llama el tema protección de los consumidores en el ámbito del Internet. Ya saben que ahorita con todas estas nuevas tecnologías y que se están precisamente abriendo al nuevo conocimiento y práctica de nosotros como seres humanos, también es importante conocer, ¿no?, hacia dónde podemos proteger esos derechos en la cuestión de la tecnología. Y va a estar con nosotros el maestro Rodrigo Cortés Mendoza,
exponiendo este tema. Y asimismo, un saludo al maestro Luis Armando, que también nos manda saludos, al maestro Sandro Gómez, también que nos mandaron saludos. Gracias, compañeros maestros, y a toda la decanía de maestros, gracias por hacer este programa grande. Gracias a ustedes, público en general, alumnos, por estar con nosotros cada semana y que también ya son fans, ahora sí, del programa y que nos siguen cada semana. Les agradezco mucho, la Academia de Derecho se los agradece también y pues, nos vemos el próximo lunes a la misma hora y en este mismo lugar. Este fue tu programa Derecho y Humanidad. No te lo pierdas. Hasta pronto. Muchas gracias. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana.